De hacer el amor contigo me sobran ganas. Yo nunca te he sido infiel. Señores, y nosotros continuamos compartiendo con grandes personalidades en diferentes ámbitos. En este segmento yo quiero conversar con todos ustedes y con este invitado que tenemos a continuación sobre la parte de la constelación familiar, que muchos dicen que es energía, claro está, pero esa energía nos afecta de forma directa a nosotros y afecta al entorno familiar, pero sobre todo cómo vemos a nuestros padres, a nuestras madres, afecta mucho el desenvolvimiento de nosotros como ser humano. Influye mucho también en la parte del crecimiento profesional, y para ello vamos a conversar con un buen amigo de la casa. Él es Rafael Núñez y le damos un fuerte aplauso. Él trabaja con la parte de la constelador familiar, ¿no? Y precisamente, Rafa, vamos a conversar sobre las constelaciones familiares como terapia alternativa de crecimiento y sanación familiar. Es correcto. No conseguimos un título más pequeño, así que lo colocamos pues. Perfecto, es que eso es así. La constelación familiar como terapia holística alternativa para poder crecer personal y moralmente es una herramienta muy buena en estas alturas de la vida para cada uno de nosotros. Fíjate que a través de la constelación familiar, como tú decías, ver qué pasa con papá, qué pasa con mamá, cómo yo veo a cada uno de mis mayores dentro de la casa, eso influye en mi situación de vida personal. Como yo vea a papá, si lo juzgo, lo critico, lo reprocho, eso va a afectar mi éxito, mi empuje y mis logros en la vida. Si por el contrario mi reproche y mi juicio es hacia mamá, voy a tener problemas con el bien material, con la prosperidad, la economía, el empleo. Es importantísimo que todos nosotros, los seres humanos, entendamos que hayan hecho lo que hayan hecho papá y mamá, hay que respetarlos y honrarlos tal cual y como fueron, porque de eso va a depender mi relación de pareja, de eso va a depender mi empleo, de eso va a depender mi salud, de eso va a depender una cantidad de cosas en la vida de cada uno de nosotros, y que es importantísimo tomar en cuenta cómo me siento con papá, cómo me siento con mamá, qué juzgo, qué reprocho de ellos o qué tanto los admiro, porque hay un tema que por exceso de rabia o por exceso de amor se me complican las situaciones a nivel personal. Incluso las constelaciones familiares, aparte de ver qué es lo que sucede con papá y mamá, es entender qué hay dentro de mi árbol familiar, es entender cuáles son los secretos, las historias que hay dentro de mi árbol familiar, porque hay algo que es inconsciente. En nuestro ADN van hasta 7 generaciones de nuestros ancestros, 7 generaciones de tíos y de abuelos, que cualquier cosa que ellos hayan vivido, cualquier situación o experiencia que ellos hayan experimentado, está grabado en nuestro ADN, en positivo o en negativo, desde enfermedades, situaciones económicas, situaciones con relaciones de pareja. A través de una constelación familiar podemos ver por qué se repite el hecho de que una mujer sea abandonada por las parejas. Entonces hay que buscar qué pasó con mi mamá o con mis abuelas o con mis tías, qué pasa con el rol masculino dentro del árbol familiar, qué pasa con el rol femenino dentro de mi árbol familiar, y de ahí poder entender por qué es que yo estoy viviendo estas experiencias. En el caso de una dama que quede sola constantemente y abandonada por pareja. El tema de la economía, por qué la situación, por qué trabajo y no logro producir. Y no logras esa estabilidad quizás, ¿no? Que, o sea, que en tus finanzas siempre, o por mucho dinero que puedas recibir, siempre vas a estar como con nada en la cartera, con nada en las cuentas. ¿También puede influir esto allí? Sí, claro, por supuesto, porque hay un tema de qué es lo que he escuchado dentro de mi árbol familiar, qué es lo que he escuchado de papá, qué es lo que he escuchado de mamá, qué es lo que he visto en mi entorno familiar. Por ejemplo, una frase muy común es que el dinero no crece en los árboles. Si, por ejemplo, eso es lo que he escuchado con papá, con mamá, en mi entorno familiar, eso por supuesto es un programa que se graba dentro de mí, y por supuesto, ya para mí es difícil y es cuesta arriba poder producir dinero. Pero eso tengo que ver también qué pasa con mamá, cuánto juzgo, reprocho a mamá, y de eso depende también mi prosperidad y mi economía. Rafa, siempre va a estar inmerso este tipo de problemáticas cuando no honramos a madre y padre, o también se estaría llevando a cabo este tipo de transformación energética en nuestra vida cuando quizás no haya hasta un respeto entre hermanos, no haya un respeto con nuestros
superiores, que en este caso también serían nuestros abuelos. ¿También influye esta parte allí, la constelación familiar? Sí, fíjate que es importante. Las constelaciones familiares establecen que hay que respetar los órdenes y la jerarquía. El que es mayor tiene la razón. Así tú sientas que se está equivocando, así tú sientas que tú moralmente eres más apto, que lo que diga el mayor, lo que siente el mayor, hay que respetarlo, ¿sí? Porque entonces ahí yo le digo a la energía del árbol familiar, estoy poniéndome en mi lugar y estoy respetando la jerarquía. Ahí fluye la energía. Cuando, por ejemplo, yo quiero decirle a mi padre o a mi madre, bueno, pero es que yo te lo dije, tú no me haces caso, y quiero imponerme sobre ellos, yo estoy irrespetando la jerarquía y me estoy poniendo en los zapatos de mis abuelos, queriendo ser el padre o madre de mi papá, Pasando por encima de por ellos. encima de una jerarquía. Y en ese momento ahí empiezan a haber problemas en tu vida personal porque tú estás irrespetando la jerarquía que tiene papá y mamá y yendo por encima de ellos y queriendo decirle que ellos hagan lo que tú quieres que ellos hagan. Eso es completamente incorrecto. En este caso, ¿cómo podríamos hacer cuando existe este tipo de problemáticas? ¿Cómo podemos corregir? ¿Cómo podemos subsanar estas fallas que quizás tengamos por algún problema que estábamos comentando también fuera de cámaras? ¿Cómo tú puedes entonces decir, mira, voy a hacer borrón y cuenta nueva, pero todavía sigue la espinita allí encajada en el corazón, en el sentimiento, y tú dices, bueno, sí, yo te honro, yo te perdono, me perdono a mí mismo, pero no es simplemente es decirlo, sino es cómo puedes entonces llegar a sentirlo netamente, de modo que todas tus energías puedan fluir? Bueno, yo les voy a decir lo que fue para mí mi secreto y cómo yo pude ponerlo en práctica en mi vida. Cuando yo entendí que por no hacerlo, yo iba a llegar a los 50, 60 años con un cáncer por mi rabia a papá o por mi rencor a mamá, que iba a llegar con cualquier tipo de enfermedad, yo dije, ya va, espérate, mi cuerpo, mi salud, vale. Y si yo tengo que ponerme de rodillas frente a papá y a mamá y decir, ¿saben? Cualquier cosa que les reproché, que les juzgué y les critiqué, pues hasta aquí queda, no más. Ustedes como lo hicieron fue perfecto. Entonces, es importante que la persona cuando siente el deseo de que ya debe cambiar, de que quiere cambiar su vida, tome la decisión y el poder de decir, ya, basta. Y basta es que cuando estoy en casa de papá o de mamá y están sucediendo las cosas, cuando yo normalmente agarraba y decía, bueno, pero es que agarrar y recogerme y decir, no, ellos son los grandes, yo soy el pequeño o yo soy la pequeña, ellos tienen la razón, esta no es mi vida, esta no es mi casa, yo tengo que respetar lo que ellos están viviendo y lo que ellos quieren vivir es perfecto. Rafa, ¿en qué consiste el estudio de la constelación familiar? Porque hemos visto astrólogos, que sé que no es tu rama, ¿no? O no es el punto ahorita, pero que los astrólogos hacen un estudio en cuanto a la parte para llevar a cabo se me fue la palabra, carta astral, Carta astral. ¿no? Para hacer una carta astral tienen que hacer ciertos procedimientos. ¿Cómo entonces harían las personas para tener una constelación familiar? ¿Cómo podría hacerse ese estudio? Bueno, simple. Cuando una persona quiere ir a una terapia de constelación familiar, el constelador, en este caso mi persona, le explica la base de lo que es una constelación familiar para que pueda entender qué puede entender, ver y sanar a través de la constelación familiar, lo que sea. Se puede sanar cualquier situación, simplemente con que la persona me diga, mira, yo necesito sanar mis situaciones de relación de pareja, ya yo sé cuáles son los puntos que tengo que tocar, papá, mamá, abuelos, ancestros, para ver qué sucede con la parte masculina dentro del árbol familiar. Y es importante que la persona esté clara de sus emociones, que aflore todos los sentimientos y las emociones que tiene en el momento de la terapia, porque eso es importantísimo para el terapeuta, que la persona desahogue, que diga lo que tenga que decir, porque eso nos permite ver qué es lo que hay guardado en el inconsciente, qué es lo que está haciendo que la persona esté estancada en su situación de vida personal, ¿ok? Entonces, la base es que la persona vaya a la constelación familiar y el constelador le va a guiar para poder entender cuál es la situación y poderla ver. Y al verla, entenderla, sanarla y ya liberarse de ese juicio que estaba dentro de la persona al momento de ir a la constelación familiar. Algo que me llamó mucho la atención cuando estábamos conversando fuera de cámaras era que tú me decías que miráramos hacia el resto de nuestros ancestros y dijéramos o expresáramos la frase de
Así como lo hicieron ustedes, eso es perfecto, eso está bien. Ustedes prácticamente harían, o nosotros haríamos un desprendimiento total de lo que ellos hicieron, del no juzgarlos, del no reprocharlos, y estableceríamos nuestra propia vida, nuestros principios y así poder proyectar una mejor energía a futuro para que todo vaya fluyendo poco a poco. Sí, es que la premisa de la constelación familiar es que todo lo que ocurrió en el árbol familiar hay que respetarlo. Lo que sea, lo que haya sucedido, lo que haya hecho cualquier ancestro, hay que respetarlo. Lo sepamos o no lo sepamos. Simplemente con la experiencia que estamos viviendo con papá, con mamá, con nuestros abuelos y tíos, que es la vivencia más cercana, ya uno puede sacar más o menos las ideas de lo que pudo haber existido en generaciones anteriores a ellos. Y la premisa de la constelación es, yo me volteo y veo a todo mi árbol familiar y les digo a todos, asiento a su destino, lo que ustedes hicieron y como ustedes lo vivieron fue perfecto. Cada uno de ustedes lo hizo lo mejor que pudo hacerlo según su experiencia de vida, según su situación de vida, cada quien lo hizo perfecto. No soy quien para juzgarlo, no soy quien para reprocharlo, todos pertenecen, yo pertenezco y de esa forma tú empiezas a liberar la energía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que todos los reproches y los secretos que vienen de generación tras generación los vamos cargando nosotros. Siempre va a haber la necesidad de que alguien del árbol familiar pueda decir no más reproche, no más juicio. Rompo esa cadena, los miro a todos y les digo, todos son inocentes, todo como lo hicieron fue completamente correcto. Y automáticamente te liberas tú, liberas a tus hijos, liberas a tus nietos, liberas a tus descendientes al tú reconocer a tu familia y respetarlos tal cual como son. Así es, Rafa, ya para despedirnos nos queda poco tiempo, pero me gustaría que compartieses con todo nuestro público tus redes sociales, donde te pueden contactar y números telefónicos. Ok, mis redes sociales son Conociendo tu Poder en Facebook y en Instagram. Y mi teléfono es el 0414-148-8174. Yo estoy en la ciudad de Valencia. De todas maneras, allá a la orden para cualquier persona que quiera hacer terapia de constelaciones familiares. Seguro. Muchísimas gracias, Rafa. Siempre esta será tu casa, un día diferente, amigos. Nosotros nos vamos a otra pausa comercial. Siga con nosotros, por supuesto. Esto se pone buenísimo porque por allí también viene Brillimar Landaeta con esas notas picantes, esas notas calientes, esos chismes que nadie se salva. Así que ya regresamos con más. Menos amigos tendrás a tu lado.